yo dije, estos son programas especiales de fin de año, programas de balance, donde ya se pueden sacar conclusiones. Por ejemplo, del tema selección chilena. Si yo les digo selección chilena, ¿cuál es su rostro? A ver, Juvenal, que lo enfocaba a la cámara. Selección chilena. Triste. Johnny Herrera, si digo selección chilena. Esto es difícil para el director, El sticker que no está Toby haciendo. Vega, si digo Triste. selección chilena. Atención, director, porque si yo digo Rambo Ramírez, ¿qué cara le tiene para la selección chilena? Y uno que vistió la camiseta de la Roja, el señor Gonzalo Jara. ¿Y qué pensará el tigre táctico, un hombre de tanto análisis de esta selección chilena 2025? Bueno, creo que todos coincidimos, ¿ah? Todos coincidimos que no ha sido un buen año. ¿Mi cara quieren ver? ¿Selección chilena? Sí, queremos ver la cara de Navero. Sí. Esto en el baño, dijo. Hacemos una pausa, muchachos. Necesito ir al baño. No, oye, yo me río ahora, pero oye, lo pasamos pésimo. Pésimo. O sea, Anduvimos en bote, todo. sí, yo creo que más rato también, ¿ah? Alfred. Pero no, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es el señor Gareca. Cárgame. ¿O no, Jara? Pensamos en Gareca, ¿no? Sí. En los desafíos no cumplidos, obviamente hay hay varios responsables, pero uno de ellos y quizás de los más importantes es... Sí, desde lo futbolístico el principal responsable, creo yo. Después hay... Y en la forma en que se va. En la forma que nos fuimos dando cuenta de cómo trabajaba, las cosas que hacía, el que no estuvo presente en muchas ocasiones quizás, cuando la selección obviamente no estaba trabajando, pero donde uno espera que el entrenador, sobre todo de la selección, que tiene muchos días libres, mucho espacio para analizar y ver jugadores, no lo hacía. Y otra de las cosas que se le criticó es que no viera el fútbol chileno, o sea, que no estuviera presente todos los fines de semana en los estadios. Creo que eso Sí, tú lo termina lapidando. Tocas un punto clave, ¿ah? Porque cuando Marcelo Díaz, que reporteaba la selección, decía, no, y la selección entrenó, no sé, 40 minutos. Uno decía, pero no puede ser. Estaba o sea, con el hijo tomando mate. No puede ser. Y de verdad, ¿Sabes qué? Pero yo creo que dentro de las muchas cosas que dejó el periodo de Gareca, hay un diagnóstico que no se les puede olvidar a la gente de la NFP, no se puede. A la hora de firmar contrato, sea con el técnico que sea, hay normas que tienen que ponerle en el contrato. O sea, que esté trabajando en el país, que tenga cierta observación, ¿no es cierto?, con las divisiones menores, que tenga una presencia activa en nuestro fútbol. Cuando los contratos son muy amplios, esta suerte de que, uy, qué bueno que vienes a dirigir la selección chilena, muchas veces los empresarios, los técnicos se aprovechan y dejan un contrato amplio y terminamos con lo que nos ocurrió a nosotros. O sea, con un técnico que no sabíamos si vivía acá en Chile o vivía en Buenos Aires, con escasa participación, y después se atrinchera absolutamente lejos de lo que es el entorno del fútbol. Y yo creo que son aprendizajes eso. Si ese diagnóstico no lo hace la gente que tiene que contratar al próximo técnico de la selección, estamos sonados, porque van a volver a repetir el mismo error. Para mí fue una gran desilusión. Yo creo que previo a su llegada, yo creo que había un consenso general de en que era un buen nombre para la selección, por lo que había hecho en Perú, tenía un buen nombre él como entrenador. Sin embargo, después su puesta en escena, su manera de trabajar, la verdad que a mí en lo personal me desilusionó mucho, porque el hecho de tener tan poco arraigo, tan poco apego con nuestra selección, el vivir constantemente afuera, el no verlo nunca, verlo en el estadio. ¿No? Al entrenador de la selección chilena no verlo en los partidos, viendo a los jugadores en vivo, que es otra manera, porque ve sus movimientos, cómo se manejan en la cancha. Fue realmente muy, muy desilusionante la manera en que él actuó con la selección. Después su partida, lo mismo, o sea...
todo el mensaje que daba, que no quería irse, que no lo finiquitaban. La verdad que fue muy, para mí, fue una gran desilusión. Yo tenía otras expectativas con él. El técnico que llegue siempre va a llegar bien, porque hoy los técnicos se manejan con una avanzada digital, una avanzada en los medios, entonces tienen gente que trabaja para mejorar su imagen de llegada al país. Entonces siempre el tipo que llegue va a ser como, wow, qué importante que llega este técnico, tiene tales características, condiciones, estas son las cualidades que tiene. Es distinto al que se fue. Y yo creo que la gente que esté en... No sé si existe la Comisión Fútbol en la selección todavía, pero la gente que esté a cargo de eso no tiene que olvidarse de lo que le ocurrió en la pasada con Gareca. Es que uno, creo, da por sentado, por hecho de que tú, un entrenador de un nombre como el que tenía Ricardo Gareca, das por sentado de que va a ser un tipo de trabajador, de que va a estar en el día a día, de que va a vivir acá. Nos faltó pero finalmente no se puede dar por sentado eso. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, quizás nos faltó informarnos más, o fue así en Chile. O sea, informarse a la gente que lo elige. Claro, lógico. Pero Claro, en ese sí, se lo trae. No, digo, por su experiencia en Perú, por ejemplo, que era como lo que uno más podía encontrar parecido, quizás por la situación. Yo creo que hay por los doble error contextos. en relación a lo que tú mencionas. Yo creo que hay un doble error. 3 cosas quiero mencionar. Una, primero, lo que decía Juvenal, hay que entender que siempre en una negociación hay 2 partes que generan un beneficio para cada uno. O sea, nadie le hace un favor a nadie, ni el seleccionador que llegue, ni en ese momento Gareca no nos estaba haciendo un favor por venir a Chile y Chile no le estaba haciendo un favor. Negociación, estamos de acuerdo, los queremos trabajar y listo. Yo recuerdo y me sumo que en el nombre, los nombres que habían, creo que había un consenso en general de que era un buen nombre por lo que había hecho en Perú. Quienes eligen tienen que tener un mayor conocimiento de los que opinamos desde afuera, los que opinamos desde los medios o el hincha. Los que eligen tienen que tener un mayor conocimiento. Pero tú puedes equivocarte en el fútbol, creo yo. O sea, es parte de decir que le erramos, ya, listo. Pero yo creo que hay un mayor error, pondero más el error del no controlar, que es ahí donde lo que hice Juvenal. Yo me puedo equivocar, claro. Sí, sabes que creí que Gareca iba a funcionar. Mira, me di cuenta viéndolo trabajar en el día a día que parece que no. Pero después, si yo a eso le doy puerta ancha y no controlo, y no ajusto, y no lo aprieto, y no le exijo, claramente esa persona va a hacer lo que quiera, poco. Que fue, en definitiva, creo yo, es que la gente que lo que él sintió. Él debe haber sentido, bueno, si nadie me está apurando, no me dicen hay nada. Como un desgano, hay como un desprestigio incluso a la selección. Bueno, voy por mi manera y sigo así y listo, no se dieron los resultados, pero yo creo que es el gran error. Tú no puedes traer un técnico porque todo el pueblo lo pidió. No, tú tienes que haber un trabajo, un estudio para traerlo, saber cómo trabaja, porque después supimos nosotros que no trabajaba bien, que por su edad también ya uno dice, ¿sabes qué? No trabajan tanto como antes, entonces ese fue el error. Pero también tiene que supervisarlo, claro, porque sí, vas a ver los partidos, van a ver porque le dieron todo, le entregaron todo, le pagaron lo que no habían pagado nunca, y un tipo prácticamente cuando uno dice, no, la forma de trabajar, yo creo que no trabajaba prácticamente. Pero ¿sabes qué? Perdón, Toby, es que se le preguntó varias veces eso a Gareca, sí, porque llamó la atención, como decía Jara en el inicio, la cantidad de veces que uno no lo encontraba en los estadios, y uno dice, ¿dónde está el técnico de la selección que se le fue Palacio porque no mandó un asesor o a un ayudante para que Palacio se fuera de pintura, claro, porque él estaba en una cena, después no estaba porque estaba en Argentina, no iba a los estadios porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Si cuando se fue lo grabaron en el aeropuerto, nadie le dijo nada. O sea, yo creo que es el técnico en la historia que ha ganado más plata, que ha sido un fracaso, y que hay técnicos que no ganaban tanto, que ganaron mucho más que él, que la pasaron muy mal, y él no la pasó nada de mal, la cargó, duró un partido, y la pasó mal, tuvo que entregar el cargo. Pero acá las cláusulas hay que verlas bien. Yo creo que bueno, justamente habló Gareca sobre esto durante el año, cuando le preguntábamos lo mismo, y esta fue su respuesta. Al estadio no estoy yendo ahora, no lo veo propicio para ir y exponerme porque considero que la gente no está bien, considero que de pronto mi presencia puede irritar, entonces trato de estar un poco apartado en ese aspecto, pese a que vivo y estoy todo el día en el departamento, en mi residencia. Pero en ese día en particular, era el Día de la Madre en Argentina, creo que es un momento propicio también para mí, para un poco descomprimir todo lo que venimos, así como sufre toda la gente, sufren ustedes, sufre todo el mundo, yo también sufro en ese aspecto. Quiero estar con mi familia, era un día muy particular. Y durante la semana el cumpleaños de uno de mis hijos.
y pese a que muchos entrenadores de las selecciones viven en el lugar de origen y se presentan una semana antes solamente cuando es el tema de la convocatoria, voy a tratar de, para satisfacer o para que no vuelva a ocurrir, tratar de quedarme los días más por las dudas que, no sé, haya alguna inquietud, para dejarlos tranquilos, para dejarlos más tranquilos, ¿no? Se equivoca en todos los puntos. No es para dejarnos más tranquilos a nosotros, es para que su trabajo, es para trabajar básicamente, o sea, para que él trabaje. No Es que, solamente perdóname, cuando pero hay partidos, sino durante el año. En esa declaración hay una intención detrás clarísima. Claro. O sea, y hay una distancia entre lo que tiene que ser y lo que a lo mejor él veía de lo que Él no tenía que ser. Su realidad era muy diferente. Vale, yo me voy a quedar para quedarte. Si yo te contraté. O sea, No por partidos. Por eso te digo, Tiene un se llega a contrato acuerdo, por años. pero quien contrata pone las condiciones, después del otro lado tú dices, mira, yo trabajo desde este lugar, pero después yo te tengo que fiscalizar, no funciono yo. Es que- o sea, no hago cambiar yo la organización. Es como que nosotros acá pusiéramos la norma de cómo tiene que trabajar el canal. Perdón, llegamos a un acuerdo y tú dices, bueno, sí, este es el marco regulatorio donde se mueve tu empresa, tu organización, tu equipo, la federación, la NFP, quien sea. Después, yo estoy a disgusto y no me siento cómodo, me voy. O me adapto a lo que dice el contrato. Y ahí es donde yo creo que no hubo fiscalización. Hay un tema respecto a dos cosas de él que comete error. Para descomprimir. Él es el líder y un líder tiene que ejercer su liderazgo, ya sea con silbidos, con puteadas, ¿no es cierto? Pero debe estar frente. Nosotros acabamos de ver un gesto, ¿no es cierto?, del técnico de Universidad de Chile que tomó una decisión. Pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo, pueden estar enojados, pero él tomó una postura. Claro. Gareca fue ambiguo, llegó de una forma y en el proceso se fue deteriorando él en su tipo de se respuesta. apegó al contrato. No quisiera hablar de temeroso, pero cuando tú no querías enfrentar las cosas, tú dejas, ¿no es cierto?, a que todos opinen lo que quieren. Ese es un punto. Y yo creo que esto se empieza a quebrar de manera más visible cuando él acepta, ¿no es cierto?, a Arturo Vidal en la selección, después que él lo reputió y lo trató de ahueonado. Yo creo que un jugador que trata así a un técnico, se le cierra la puerta. El técnico no puede, ¿no es cierto?, sin previa aclaración de los dos o disculpa de los dos, aceptarlo y después proponerlo como capitán. Entonces él deterioró el cargo de técnico. El cargo de técnico es el jefe y el jefe asume. Lo hiciste bien, lo hiciste mal, te equivocaste en los cambios, le apuntaste con un jugador, fuiste generoso, te equivocaste. Es parte del ejercicio de la carrera de un técnico. Y yo creo que él se fue deteriorando en ese aspecto. Y esas declaraciones, Juvenal, son impresentables en un entrenador de selección. O sea, dar ese tipo de excusa porque no vas a la cancha porque la gente va a estar irritable. Tú tienes que estar por sobre eso, eres el seleccionador nacional. Entonces, ahí es donde a mí me faltó también de parte de la dirigencia golpearle la mesa, decirle, ¿sabes qué? Tienes que estar por sobre eso, tienes que ir al estadio, tienes que presentarte y ver a los jugadores, tienes que viajar. Él citó a muchos jugadores porque se los recomendaban de boquilla. No, en vez de ir a verlos donde jugaban, verlos realmente si estaban para. No te estoy Entonces, preguntando si quieres ir. presentable. Tienes que ir. Tienes Contrato, que ir. chao, ya está. Entonces, te pregunto si quieres. Faltó esa mano que lo uno puede apretara. entender que ya la federación no tenía plata como para sacarlo del cargo. Uno puede, pero sí apretan un poco más. Si no le estás Ahora, pagando Gordo, tampoco. le Es estás que tampoco pagando lo sabemos millones, si eso o sea, pasó o no. Ahora, por eso, porque Milán tú lo ves escrito no estaba, abrazado. entonces desde ese lugar no se le podría obligar. Yo creo que, a ver, el seleccionador que fue a buscar Chile fue el que llevó a Perú al Mundial. Sí. ¿Verdad? Con liderazgo muy distinto. Yo creo que Gareca cuando llega a Chile se da cuenta recién que iba a contar con jugadores con los que él pensaba que iba a contar con Vidal, con Bravo, con Alexis, y dijo, bueno, con esto hago la misma base que tenía en Perú. Con Pablo Guerrero, el arquero, Pablo Guerrero, Farfán, Cueva, Carrillo, Víncula. Digo, bueno, pero cuando llega acá se da cuenta porque tuvo que elegir sus líderes también. O sea, tuvo que decidir a quién cito, ¿no? No nos podemos olvidar que sus primeros citados fueron Claudio Bravo, Alexis Sánchez, deja fuera a Vidal, deja fuera a Gary Medel. Desde ese aspecto, él no sabía con qué se iba a encontrar. Bueno, después se lesionaron, Claudio no quiso venir porque renuncia a la selección. Creo que renunció o estaba lesionado en ese momento, no me acuerdo. Pero después se queda con una base de jugadores que
habían estado en la selección, pero para todo era nuevo. O sea, no contaba con esos líderes que yo creo que él pensaba y creía que lo iba a tener cuando llegara a la selección. Y dentro de eso, para mí él era un entrenador que en la relación, su rendimiento de la selección en Perú iba de la mano con la relación que tenía con los jugadores, más que por su trabajo. Cuando tú no tienes jerarquía y no tienes líderes en un equipo, se nota, tiene que salir lo otro, el trabajo, el funcionamiento, y es ahí donde él no encasillaba. En las declaraciones que revisamos recién, Gareca decía, bueno, ¿no? Que el Día de la Madre, que... No puede decir eso. Y claro, o sea, tú como futbolista... El Día de la Madre, que está de cumpleaños tu hijo. ¿Cuántas veces te perdiste eventos así? Nacimientos de hijos. Nacimientos de hijos. Y el entrenador todo. más todavía. El entrenador más. A mí otra cosa que es importante decir, que no todos los entrenadores sirven para cualquier selección. Ya lo vemos en el caso de Bielsa en Uruguay, lo resistido, la cantidad de problemas que ha tenido. A lo mejor con esta manera de trabajar a Gareca le fue bien en Perú porque pero a lo mejor el jugador es menos exigente en el trabajo, a lo mejor le acomodan otras cosas, el tipo de trato que él tiene con los jugadores, pero a los chilenos no nos sirvió eso. Entonces también a la hora de seleccionar al entrenador, hay que ver también si realmente le va a servir al jugador chileno su manera de trabajar, su manera de exigir. Pues yo siento que el jugador chileno necesita mayor exigencia, necesita que estén encima, y quizás este no era el adecuado, pero eso nos dimos cuenta lamentablemente cuando ya estaba al mando de él. Marcelo, que en rigor eso no es culpa de él, pues sí, como se dice, no es culpa del chancho, que el quien alimenta, tú no. ¿Quién lo va a buscar? El que lo va a buscar, claro. Entonces, estaba cachando recién los últimos técnicos, cuando después de más o menos de Reinaldo Rueda, que fue como que lo eligió don Arturo Salá en su época, en teoría también un técnico exitoso, campeón Copa Libertadores, finalista de Copa Sudamericana. Sí, y que no le fue bien. Y no le fue bien. Pero de ahí para adelante, compadre, cuando llega Caigao, ¿se acuerdan? Ahí empieza la debacle de Chile. Con técnico, contratan al azar, lo pilla tomándose un café en el... No, traen a Berizzo que le haya fracasado en Paraguay, siendo un buen técnico. Entonces, de ahí viene. Entonces, para mí no es la culpa de él. Pues si eso era Gareca. O sea, después uno pregunta, la pega no es nuestro trabajo saber cómo él dirigía, cómo trabajaba antes. Hay gente encargada de la selección, imagino. Entonces, pues uno pregunta, no, si él siempre fue igual. O sea, pero como dice Gonzalo... Pero no sabía Milata a lo mejor eso. Pero es que tampoco es culpa de él. Declarada de esta forma, es quien contrata a Gareca. Es quien contrata a Lazarte, es quien contrata a Berizzo, quien contrata a Córdoba, quien contrata a Miranda, a Córdoba de nuevo. Entonces, son ellos los culpables de la selección. Entonces, porque los tipos, estos entrenadores, que todos los que nombré recién, aprovechan la oportunidad de mercado que se le están dando nomás. Entonces... Tampoco lo podéis juzgar mucho porque no son ellos los que toman las decisiones. No lo podéis juzgar, pero le podéis poner límite a un contrato para poder ejecutarlo. Eso es lo que digo yo. Sí, pero es que... El cheque en blanco, el contrato. Mira, el cheque en blanco ya no existe más. Ya no existe más. En ningún lado existe el cheque en blanco. Pero tú sabes lo que estás contratando, Porque tú, si yo te contrato a ti, yo tengo que tener cierta certeza de por dónde te vayas a mover tú, cuáles van a ser tus límites, hasta dónde vaya a llegar. Si yo te doy ancha, te doy libertad, después no me puedo, matemáticamente. Pero por eso, en parte eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir, claro, porque es de la yo contrato a este gallo que está acá, ejemplificando obviamente. Al Rambo. No, da lo mismo, es chico, no trabaja, es feo, es flojo, gordo. ¿Yo? No, estoy ejemplificando, estúpido. Y le digo, ¿qué querés que haga? Si yo no me baño nunca, te dice. Si yo soy así, ¿qué querés que haga? Entonces, no es culpa de él, ¿cachai? Es culpa del que lo contrata. O sea, contrataron a un gallo flojo que no estaba ni ahí prácticamente con ir a ver un partido un fin de semana. De pronto no se quería levantar temprano para, no sé, para ir a San Carlos a ver un partido a las 12, para ir al Santa Laura, al Monumental, qué sé yo. Entonces, ya la culpa no es de él, ¿cachai? Entonces, es de la gente que lo contrata y en no preocuparse de investigar, averiguar cómo realmente pero Johnny, hay una cosa, porque yo siempre preguntábamos nosotros, ¿quiénes son los asesores de Milad? No es gente de nuestro amigo Milad. No es gente de fútbol. Entonces pasan estas cosas porque no pasó solamente como decían con Gareca. Para atrás hay una cantidad de técnicos. Con Arturo nomás, que Arturo era presidente y gente de fútbol. Estuvo en la selección chilena, trajo a Rueda, un tipo que había ganado, que lo estudió bien y todo, pero que le fue mal acá, como a todos los técnicos. Pero uno siempre pregunta, ¿quiénes son tus asesores? Es que yo... ¿Por qué le habla de asesores? Yo con mis asesores, ¿quiénes son tus asesores? Toby, repito que el gran error para mí... O sea, primero está lo que dice Johnny. Estábamos todos de acuerdo, ¿vale? Se tendría que haber investigado de más. Mayor información, ¿vale? Pero bueno, se eligió. Pero después, si tú no pones los límites, tú eres quien contrata...
no es si quieres ir al estadio, no es si quieres Tú hablar no en eres conferencia de amigo de prensa, él. no es si te gustaría vivir en el país o no, no es escuchar esta declaración y decir, bueno, para dejarlos tranquilos, No. para que... No es... este es el contrato, así nos movemos, así trabajamos en Chile. Ahora- no me estás haciendo un favor porque hay una remuneración del otro lado. Eso es lo que Bueno, hay que aclarar. Acá, perdón, Juve, acá están los partidos de la selección de este 2025 con un amistoso que, bueno, no sé en realidad si no medía nada, digamos, ese día 1. Después, eso fue hasta Panamá. Después, el partido que La Roja perdió ante Paraguay, Chile-Ecuador, donde hubo un empate 0-0. La derrota ante Argentina y la derrota de 2-0 ante Bolivia, que nos dolió muchísimo. Justamente, yo decía, este partido nos dolió mucho y habló Gareca. En ese contexto, después de la derrota, esto dijo. Perdimos un partido, está el dolor de perder, por supuesto. Creo que no merecimos perder de ninguna manera. O sea, creo que en el desarrollo del juego Chile hizo todo como para ganar el partido. Y bueno, nos vamos con una derrota que duele, por supuesto, pero no, o sea, lejos, esto está de una vergüenza, lejos está de cualquier calificativo que uno pueda interpretar, que tiene que ver más con el dolor de la derrota que con lo acontecido en el campo de juego, ¿no? Yo creo que eso en definitiva es lo que analizo. Sí, mira, dejando atrás como que una parte del contrato, listo, ese es el contrato. A mí desde el punto de vista de entrenador, me decepcionó. Yo esperaba más de él. Siento que en prácticamente todos los partidos el técnico contrario lo anticipa. Lo anticipa en la versión original del partido, en la previa, en el 11 que tú estás imaginando, lo anticipa en los cambios que realizan los dos equipos y lo anticipa durante el encuentro, cuando un técnico se nota la muñeca. Tú te podías haber equivocado con la formación inicial, pero cuando ya se echa a andar el partido, hay técnicos que ganan los partidos en la cancha. Esa parte me faltó de él. Porque una cosa es el contrato, pero la otra parte, Vero, la parte que uno termina admirando a algunos entrenadores, porque dice, ¿y cómo se le ocurrió hacer esto? Mira, no atacó más por el centro y atacó por los costados. Bueno, yo no le vi de esas cosas, no le vi esa brillantez para dar vuelta a partido. Porque muchas la veces, pregunta aquí sería, termino, es que para muchas complementar veces eso. muchas veces uno es inferior al rival. Sí, pero lo puede Pero a ganar. través de la estrategia, tú te la arregláis para poder hackear al rival y a veces ganar. Pero le Eso yo no lo vi. creía al jugador, porque después que se va que Gareca, dejan de termina creer. el proceso, nosotros sabíamos cómo trabajaba, que era flojo, que no le gustaba nada, que estaba esperando matemáticamente hasta el último que era fuera para ir si le pagaran. Pero después uno sabe que los jugadores, lo que hablaban con otro ex de la selección, todos sabíamos cómo trabajaba, no le creían. No le creían, no llegaba el mensaje de él. ¿Por qué? Porque no trabajaba, porque los tenía pocos días, porque no se quedaba trabajando, porque hacía Argentina. Entonces, ¿cómo le iba a llegar un mensaje a lo que tú estás hablando? ¿Cómo yo hago un cambio o yo leo bien el partido y lo cambio desde el banco? A lo mejor estoy jugando mal, pero el segundo tiempo te lo gano. Pero no, era imposible, pues, imposible. Por eso yo creo y respeto tanto la labor del entrenador. Y es tan difícil también, ¿no? En el día a día, porque lo que te resultó en un lugar no es copiar y pegar, siendo la misma persona, el mismo entrenador, no es copiar y pegar y decir, bueno, con esta misma fórmula me voy a otro país porque No otra es lo cultura, tradición casa, otros jugadores. Y él, yo la pregunta que te iba a hacer, Juve, era antes, claro, te faltó innovación táctica, atrevimiento, un montón de cosas, osadía, pero la pregunta sería, ¿lo viste en Perú? Y yo te la respondo, no, porque él siempre jugó igual. O sea, 4-2-3-1, muy pocas veces lo vi cambiar de sistema. Jugadores más de casa. Era un claro. equipo que encontró su funcionamiento, jugaba Flores, Carrillo, Cueva, no sé, La Padula o Guerrero, y era 4-2-3-1. Y claro, el equipo logró su resultado en su momento, pero difícilmente era un innovador tácticamente o que en relación al rival te pusiera línea de 3, no sé, doble 9. Sí, tú tenés razón. Lo que pasa, Cristian, es que las selecciones que tienen menos resultados, como la chilena, como las últimas 4 que están en las clasificatorias, tienen que innovar. O sea, si Chile sigue haciendo lo mismo, va a tener los mismos resultados. Entonces, lo que yo en algún momento esperé, anhelé en la parte táctica, era un tipo que recibiera el contenido de la selección, los jugadores, el nivel,
porque para que me vengan a decir, oye, Chile no tiene los mismos jugadores que Argentina, esa cuestión la hace hasta un alumno Toda la de primer vida. año del INAF, ¿cachai? Pero un técnico avesado como él, yo esperaba que viera cosas distintas, diferentes, tiempo de los jugadores diferentes. Que, no sé, hemos alabado todo el año, ¿no es cierto?, este y el anterior de Charles Aranguis, por ejemplo. Tal vez en su última etapa de exprimirlo en la selección, tal vez él podría en algunos partidos haberle servido a la No, selección. pero se equivocó. Algunos Faltó minutos, Juvenal. claro, Sí, creen- acuérdate el tema de Loyola, que lo pone en lateral de volante, de lateral, y era más volante, por la derecha. A Ormazábal, Sepúlveda, los llamó porque nosotros insistíamos, porque a Cabral lo llamó por llamarlo. Si no se lesionan No muchos lo jugadores, es imposible que lo haya llamado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Todos saben que Ormazábal es el lateral derecho de la selección. Saben que Loyola juega ahí, Echeverría juega acá. O sea, hizo unos cambios que él después te acuerdas que las declaraciones dice, no, yo sé que juega mejor acá. Entonces, ¿por qué no lo coloca en su posición? Se confundía solo. Lo más desilusionante, creo yo, es que uno le trata de buscar alguna fortaleza y no tenía ninguna, ni el día de partido, ni la manera de trabajar, ni la llegada a los jugadores, porque después de su salida yo no escuché ningún jugador que hablara bien de él. Entre líneas te daban a entender de que no se trabajaba bien, de que era como antigua su manera de trabajar. Entonces, ninguna fortaleza se encontró en un tipo que contratamos. Y eso yo creo que queda también en el scouting, en la preparación para ver a quién trae.